Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Navegantes de la Conciencia, donde exploraremos los lugares más recónditos de nuestro ser y poder expandirla y darle luz. Yo soy Joaquín Illanes y voy a hablar bajo mi perspectiva de qué es la conciencia. Muchas gracias, Joaquín. Pues bienvenidas a todos. Así es, en tu espacio, tu podcast, vamos a explorar los lugares inhóspitos de la psique, de los diversos niveles, universos de conciencia, del inconsciente, el subconsciente, el consciente, para poder descubrir la magia del despertar. Bien, entonces, me llamo Gerardo Topete, en redes me encuentran como Pluma de Fénix, un sendero para el alma, y desde mi ser voy a también aportar aquí en este proyecto de tres amigos, en donde coincidimos por la vida, pero también por vibración, en donde vamos a hacer el ejercicio de aportar desde nuestra experiencia qué es la conciencia y desde nuestro entendimiento, desde nuestro ser. Y este es un ejercicio finalmente que va con un pulso de unirnos para hacer algo en pro de nuestra sociedad y finalmente pues, de la humanidad, ¿no? Desde donde nosotros somos. Excelente. Y justo en este primer programa es ¿qué es Navegantes de la Conciencia? ¿Por qué navegar en la conciencia? Y bueno, no me lo he presentado, una disculpa. Yo soy Mauro Beltrán y también a mí me encantan esos temas de navegante de la conciencia. Y a propósito de tu pregunta, Joaquín, qué bueno que haces la pregunta. ¿Qué onda con eso, no? ¿Qué entendemos por un concepto como navegar en la conciencia? Para mí es como esa búsqueda dentro de nuestro interior, pero desde una manera despierta, ¿no? Estoy presente, estoy aquí, estoy ahora y estoy consciente, de ahí viene la palabra consciente. ¿Cómo ves, Gerardo? Fíjate que antes de empezar a grabar ya nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Vamos a hablar de esto y de lo otro. Entonces me puse a hacer mis pininos de estructurar mi discurso para este primer episodio piloto y llegué a mis conclusiones en donde la pregunta máster de nuestro primer piloto es pues, ¿qué es la conciencia? ¿No? ¿O por qué navegantes de la conciencia? Y llegué a mi conclusión en que la conciencia es la manera en la que tiene el ser para autorrecrearse, percibirse. Pero hablar del ser pues no es hablar exclusivamente del ser humano. Está el reino vegetal. Los vegetales tienen conciencia en su nivel, pero pues están los soles. Bueno, pues un sol tiene conciencia en su nivel, una piedra tiene conciencia en su nivel mineral. Luego entonces mi conclusión es la conciencia no le pertenece a nadie, es una herramienta del ser para autopercibirse. Luego entonces, como ser humano, ¿qué es la conciencia? Yo soy un paquete, como ser humano, un cuerpo con 5 canales para percibir lo que sea que haya afuera de mis 5 canales, mis 5 sentidos. Entonces, lo que sea que yo perciba tiene que ver con mi nivel de conciencia, más no con la conciencia. La conciencia es algo que nosotros percibimos, una herramienta con la que percibimos al ser. Exacto, y justo claro, lo que dices es muy interesante porque de repente en tu día a día la gente luego va en automático, me incluyo, o sea, estamos luego en automático en el coche, con tu trabajo y de repente haces cosas en automático donde no estás consciente de ciertas cosas y cuando detona esa conciencia cambia tu perspectiva y entonces tienes una mayor responsabilidad porque la acción que tú hagas con conciencia pues va a tener una repercusión tanto buena o mala, depende de la acción en la que estés haciendo. No sé qué opinas. Sí, completamente. A mí me pasa algo muy, muy interesante, no sé si les ha pasado a ustedes, que hay cosas que haces inconscientemente en tu día a día, ¿no? Entras en una rutina,
hábitos y las haces porque ya siempre lo has hecho de la misma manera. Te levantas y llevas a cabo tu día a día, pero detenerte a analizar por qué haces las cosas que haces y por qué caemos en algunas conductas que inconscientemente es que siempre lo he hecho así, pero te has detenido a analizarlo si te trae algún tipo de beneficio, si estás consciente de eso que estás haciendo. Y en ocasiones, no sé ustedes, pero yo he caído en la conciencia de, caray, pues esta acción que estoy haciendo repetidamente, que se convirtió en un hábito, no me está trayendo buenos resultados en mi vida. Y es cuando haces cambios conscientes, cambias un hábito o cambias una forma de comportarte o de hacer las cosas. Y ahí en ese momento está rompido el paradigma. Y justo en este programa, Navegantes, bajo nuestra perspectiva, vamos a platicar un poco en qué momento hubo ese pequeño chispazo de despertar. O apenas estás abriendo un poquito el ojo porque pues falta mucho para seguir aprendiendo. Pero si quieres, Mauro, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Pues a mí una de las cosas que me disparó despertar mi conciencia, yo recuerdo muy chavito, muy joven, en esa búsqueda. Yo recuerdo que siempre en casa había, en la biblioteca de la casa, mi papá siempre le gustó leer y siempre tenía libros para el desarrollo humano, ya sea algún libro de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, algún libro de Zig Ziglar, Nos ganamos en la cumbre, algún libro de Krishnamurti o de Anthony de Melo. Y yo recuerdo que si en alguna ocasión yo estaba aburrido o andaba buscando qué leer, mi papá siempre buscaba acercarme material para alimentar mi ser, para alimentar mi mente, para alimentar mi conciencia. Y en una ocasión incluso me acuerdo que nos llevaba a la librería y nos decía, ok, una vez a la semana o cada 15 días, te voy a regalar un libro, escoge el libro que quieras, te lo voy a regalar. Pero siempre buscaba tener a la mano información o literatura que nos cultivara algo. Y entonces cuando yo ya empiezo a hacer mi propia búsqueda, en una ocasión buscando en YouTube, empiezo a buscar temas que tienen que ver para mi desarrollo personal, empiezo a descubrir autores que yo desconocía. Yo ya conocía, por ejemplo, a Zig Ziglar, a Anthony de Melo, a Krishnamurti o a Wayne Dyer, pero por ejemplo yo no conocía a Jim Rohn, yo no conocía a Anthony Robbins, por ejemplo, yo no conocía a Luis El Hay. Entonces, gracias al internet y a las redes y a YouTube, empiezo a descubrir estos autores gracias a que tenía esa semillita de esa búsqueda consciente de desarrollar mi ser, mi conciencia, mi conocimiento, para desarrollarme. Entonces, eso fue maravilloso. Y ya traíamos ahí una semillita, ¿no? Y eso está increíble porque la información va viajando, como en tu caso fueron los libros. En mi caso fue, por ejemplo, las películas, o sea, yo soy muy visual, mi carrera siempre ha sido un tema visual, pero en mi particularidad, mi papá, que estaba buscando respuestas en diferentes religiones o diferentes experiencias, una de ellas fue mi papá y otra fue la película de Matrix, que a mí me voló la cabeza y empecé a entender muchas cuestiones que con el tiempo lo he ido asimilando, pero creo que cada uno nos va tocando la información de una manera bien particular. Tú, Gerardo, ¿cómo fue tu pequeño despertar? Esa chispa que yo tengo reconocida como lo que comenzó fue cuando murió mi abuela Elena, mi abuela paterna. Hago un pack. Cualquier ser humano nacemos, encarnamos, pero lo que encarna es el alma, ¿no? Apenas se va a construir lo que hoy día reconocemos como mi personalidad. Eso apenas se va a construir. Entonces, haz de cuenta que esta alma encarna y empieza a construir su personalidad de esta encarnación. Y a los 7 años, que es cuando más o menos se termina de configurar tu constructo base, esa personalidad que eventualmente va a ocurrir, muere mi abuela. Entonces, yo estoy terminando de configurar mi personalidad
cuando llega el primer guamazo de la vida, y por guamazo más bien me refiero a este chispazo de luz que te dice más, todo lo que estás construyendo está bien, pero hay más. Entonces imagínate a un Gerardo chiquito de 7 años que va por la vida pues, como cualquier niño sano, pero nutrido con amor. Mis padres siempre han sido personas amorosas. Se muere la abuela, entonces ese Gerardo empieza a entender, y yo lo empecé a traducir así la vida. No tiene sentido todo lo que quiera lograr, porque me muero. O sea, era una posición infantil. Hoy día ya leo muy distinto la vida, pero en su momento yo le perdí total amor, apremio, deseo, pasión por la vida, porque empecé a brevar otro aspecto de la conciencia. No se trata de que uno esté compitiendo el otro, se trata de que esta alma ahora está brevando esta conciencia de cuál es el sentido de la existencia si no voy a morir. Wow, Y estoy qué viendo fuerte. que todo se va a morir. ¿Para qué quiero lograr? Y aparte esas preguntas que de niño, que aunque dices es que era un niño, no, el niño tiene ese poder de cuestionamiento y de muy interesante Sí, porque la reflexión interiorizada. ¿por qué me muero? No me quiero morir, o sea, por ves estas películas que te dan, por ejemplo, mi abuelita en mi caso se murió y yo quería llorar, pero la neta no podía llorar. Yo estaba, y la verdad no me salían las lágrimas. Como que decías, ahorita hay que llorar, pero yo no siento. O sea, no era honesto ese llanto porque no te nacía. Yo decía, ¿por qué no estoy llorando si se acaba de morir mi abuelita? Ahorita llorar es la creencia, ¿no? Y justo son esas cuestiones que cada quien va poniendo en su aprendizaje. En su fuero interno los va recolectando, son experiencias que el alma va recolectando. Wow. Entonces termina de... Este proceso es lo que yo interpreto como lo que se conoce como la noche oscura del alma. Es ese Jesús en el desierto en donde pues ya por donde le veas, aunque estés nutrido de amor, pues el desierto sigue siendo la vida, sigues estando nutrido, sigues estando bien. Pero tu perspectiva es de desierto, todo es estéril, todo es muerte, no importa dónde voltees, todo lo que quieras lograr es igual a nada, no sirve de nada. Como que llegaste, perdón que te interrumpa, a un nihilismo muy fuerte. Sí. De decir, ¿qué caso tiene vivir si no voy a morir? Eso está fuerte la reflexión. Veía mis semejantes que sí, mismo sí. lograr, tú decías, pues este brother, en mi interpretación desde entonces, no se está dando cuenta, como dicen por ahí, que está siendo adorador del polvo. Está logrando muchas cosas que va a dejar. Ahora no lo interpreto así, ahora interpreto, no, es que es un alma que viene específicamente a tener esa experiencia de vida. No es que esté adorando el polvo, no es que esté trabajando por algo que vaya a dejar. Aun cuando sea cierto que vas a dejar todo lo que si las riquezas, que bla, 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 no se trata de pensar que no vale la pena, se trata de pensar que vale la pena por la experiencia adquirida. Pero tenía que darme cuenta y me tardé décadas en llegar Claro, a y bueno, retomando ese ejemplo que acabas de darnos, Gerardo, tenía 7 años de edad. Digo, para que un chico de esa edad caiga en esa cuenta consciente de que es mortal, es un momento fuerte para el niño, ¿no? Para el ser humano de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier país. Un ser humano joven, pequeño, un niño, niña, que caiga en cuenta de esa conciencia. A mí me hicieron recordar la primera vez que yo fui consciente de la muerte. Sí había ido a funerales de tíos, de bisabuelos, de X y Y, pero la primera persona que a mí me dolió fue mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, porque él jugó el papel de abuelo, porque yo no tengo memorias conscientes de haber conocido a mis abuelos, varones, pero el único que tenía esa figura de abuelo, varón, fue el abuelo de mi mamá, mi bisabuelo. Él me leía cuentos, él me acercó también a la literatura en inglés, y era muy atento, muy amoroso. Para mí fue una figura que también me acercó a esa figura paterna de abuelo. Entonces, cuando él fallece, yo tampoco lloré, me identifico con Joaquín. Yo no lloro porque yo sentí una paz de que sabía que estaba en un mejor lugar
pero a la que veo llorar mucho es a mi mamá, cuando fallece mi bisabuelo. Trabajo distinto. Y entonces yo no entendía por qué lloraba mi mamá, no entendía el dolor de mi mamá. ¿Cuál es mi primera experiencia de dolor con la pérdida de un ser vivo que yo quería? Fue cuando se murió una mascota mía. Fíjate qué loco, ¿no? Ajá, y yo estaba, ¿qué tendría yo? 12 años, más o menos, entre 11 y 12 años. Y ahí comienzo yo como a acercarme a ese lado de la muerte, pero a escribir sobre la muerte, a hacerme consciente de que seres que yo amo los voy a perder. Llegué a escribir sobre la muerte en ese momento. Y entonces, en su momento me llegué a sentir hasta culpable de por qué no le lloré a mi bisabuelo, pero sí le lloré a mi mascota. Pero siento que pues en su momento y el nivel de conciencia que traía, pues era lo que me tocó vivir. No, y aparte hay que experimentar eso, ¿no? Hay algo que te voy a interrumpir, es que es algo muy interesante que dijiste, es por qué un animal y mi abuelito, pero está bien interesante porque el animal, que muchos le llaman animal, pero realmente son seres que nos dan, son maestros estelares muy fuertes. Totalmente, sí, de acuerdo. La vibración en la que ellos emanan, ahí el maestro también fue tu mascota que te vino como a cambiar un poco el precepto, ¿no? Exacto, ese clic, porque si se fijan, siempre la información está ahí, y cuando eres chavito, dirías cosas como incongruentes, lo cual no es cierto. O sea, cuando chavitos, si haces un recuento del pasado, hay muchas historias clave cuando dices que se empieza a definir tu personalidad y que llegas a ver cosas, que yo me imagino que en próximos episodios vamos a empezar a hablar también de los temas, es nuestro ser niño tiene muy abierto el tercer ojo y tiene la conciencia más expandida, pero la vamos a ir con el tiempo cerrando por la misma sociedad y el mismo sistema que nos ha... Sí, nos vamos afinando, tenemos que resolver la vida. Y justo este programa es eso, es expandirla de nuevo, o sea, estamos entrando en una etapa bien interesante. Abrir los canales de nuevo, pero ya con la madurez que vamos adquiriendo por el proceso de vida. Claro. Exactamente. Claro. Imagínate desde niños que no cerraron esos canales, no habría proceso, creo yo, no habría proceso de madurez, porque todo el tiempo estaríamos persiguiendo y claro. con esto, ¿cómo lo condenso, cómo lo cristalizo para manifestar yo ser una mejor persona en pro de la humanidad, ¿no? Exacto, y tu propia elección de vida, porque de repente hay personas que hemos platicado que dicen, es que ¿por qué está pasando la guerra de Ucrania en otro lado y aquí no? Y la gente no entiende que esta es una plataforma donde cada quien viene a experimentar y respetar. ¿A qué te refieres con este es una lucha? O sea, este es el planeta Tierra. Okay. O sea, en el planeta Tierra todo el mundo venimos a aprender cosas tanto de luz como de oscuridad o densidades de energía. Hay que integrar a los pueblos. Pero lo interesante es que justo la gente, o sea, estamos acostumbrados, como humanos, estás acostumbrado a ver lo que hace el vecino o lo que hace el de al lado, cuando la realidad es tu introspección, ¿no? Totalmente. A mí me encanta cuando recuerdan el tema de la infancia y lo del tercer ojo, porque yo recuerdo y tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia, que era una constante yo ir de pequeñito, de 3, 4 años, con mi mamá, con mi papá, a decirles que en el jardín había seres que me platicaban y que yo platicaba con ellos. Yo decía que eran duendes o gnomos. Y no dudes que sí, mis papás se preocupaban y me llevaban al psiquiatra, me llevaban al doctor y era sonámbulo. Las puertas de la percepción de Aldous Huxley y cómo de pequeños nosotros, de niños, tenemos esa llave, esa como llave maestra de pequeños, que tenemos esa sensibilidad de poder entrar y salir a diferentes dimensiones, diferentes estados de la realidad, sin necesidad de ningún tipo de sustancia artificial, porque de pequeños nosotros teníamos esa conciencia muy activada para poder entrar y salir a diferentes estados de la conciencia. Si tú nos estás escuchando, cada uno de nosotros tenemos hijos, y yo recuerdo, bueno, mientras más chiquitos estaban mis hijos, más tenían activado esa percepción. Entonces la invitación es esta, ¿no? Exacto, nosotros queremos hacerte partícipe de tu despertar y que haya lo que quieras preguntar, te puedes sumar a esta tripulación. No se pierdan la próxima semana nuestro episodio de El Despertar. Vamos a estar hablando justo
anécdotas personales, cómo fue ese tipo de destellos que nos están permitiendo elevar y expandir nuestra conciencia. Y no sé si Gerardo quieres agregar algo. Me gustaría terminar mi parte con hacerte un par de preguntas que tienen que ver con lo que expusimos aquí los tres en este episodio piloto. El primerito, ¿qué es para ti la conciencia? Tu percepción, lo que tú tengas a bien compartirnos. Comparte, ahí están los comentarios, ahí están los canales. Segunda pregunta, ¿cuál fue lo que para ti es ese momento o ese evento o ese insight que traduces desde tu percepción personal como lo que empezó a despertarte? Esas son mis dos preguntas. Excelente, muchas gracias. Seguimos en la navegación, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta pronto, bienvenidos, bienvenidas siempre.